Dios le bendiga, iglesia, buenos días. Póngase de pie esta mañana. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios, gozosos y alegres de que estamos aquí en la casa de Dios? Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo lo invito que esta mañana usted le adore en espíritu y en verdad. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, dígalo fuerte, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Declaramos, nada es imposible. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para el Señor? Alábelo con todas sus fuerzas esta mañana. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Vamos, por ti todo lo puedo y todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Cántalo fuerte, nada es imposible. Yo lo invito que esta mañana usted se una con nosotros y de todo corazón le diga a nuestro Dios: Señor, yo creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, oh, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Vamos, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ayúdenos con sus palmas esta mañana y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién triunfó? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel,
Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Cante con nosotros. Quien triunfó sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Diga, ¿quién triunfó? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Vamos. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Decimos santo, santo y perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Vamos, únase con nosotros y diga santo, santo, perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Únase con nosotros y diga santo, santo y perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Una vez más decimos santo, santo y perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y dígale esta mañana: Santo, perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Santo, perfecto.
perfecto, Dios santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Dígale esta mañana, nadie es como tú, Señor. Dígale, no hay nadie como tú, Señor. Esta mañana yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está usted cantando al Rey de Reyes. Y si usted tiene una necesidad, póngasela en manos de Dios esta mañana y dígale, Señor, toma el control de esta situación. Dile, Señor, aquí estoy, mi obligación es adorarte, es buscarte, y tú harás todo lo demás. Si usted quiere, levante sus manos al cielo esta mañana y dígale, Señor, aquí estoy. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Levante su voz y dígalo. Y oh, cuán hermoso
es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Y canta aleluya, Cristo vive. Y oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Y canta aleluya, Cristo vive. No hay nadie más grande, nadie es más grande, solo Él es Señor. Y canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, y oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Y canta aleluya, Cristo vive. No hay nadie más grande, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Cierre sus ojos ahí una vez más y declara en el nombre de Jesús que no importa qué arma se haya levantado en contra de usted, la victoria es de usted, porque Cristo se la otorgó en la cruz del Calvario. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, gracias porque la victoria es mía. El tiempo no lo sé, pero la victoria es mía. Dígale gracias, Señor. Yo quiero que juntos esta mañana declaremos victoria sobre nuestras vidas. Y dígale: Señor, gracias, porque tú has dicho que sí. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Declárelo esta mañana. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará en victoria. Sé cómo terminará. Decláralo. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Declare victoria sobre su vida, sobre su batalla, porque toda arma forjada que se ha levantado en contra de usted, el Señor la usará para bendición para su vida. Diga aleluya, gloria a Dios, no hay nadie como tú. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a
batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Es tuya, mi Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Let's give an applause for the Lord. And today we're going to open our Bibles to 1 Samuel 16:7. Primero de Samuel 16:7. 1 Samuel 16, verse 7. I'm going to read it in English first. It says, "But the Lord said to Samuel, do not consider yourself how handsome or tall he is. I have not chosen him. The Lord does not look at the things people look at. But people look at the outside of a person, but the Lord looks at what's in the heart of that person." Y dice así, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. You all can be seated. Pueden estar sentados. Quiero decir, hermanos, antes de predicar, quiero decir esta frase. I want to say these words, and you are watching on Facebook. Today, I hope that today, if I say something that might be offensive to you, I would like to apologize to you. It's not my intention to do so, but when it comes to talking about racism, it can sound and be offensive. But we also need to talk about it. But we also need to be educated through the Word of God. And as we depart from today's service, I hope that and pray that we will be advancing in understanding and respecting everybody's race, culture, and beliefs. Espero que hoy si digo algo que puede ser ofensivo para ti, me gustaría disculparme, no es mi intención de hacerlo. Pero cuando se trata de hablar sobre el racismo, puede sonar ofensivo. Pero también debemos hablar de eso si queremos ser educados a través por la palabra de Dios. Yo oro y espero saliendo de aquí esta mañana que podemos avanzar y entender y respetar a todos raza, cultura y creencias, hermanos. Hoy lo que hablo es por la palabra de Dios y lo que dice sobre el racismo. Today what I'm going to talk about is about racism and what it says in the Bible about being racism. It says here that racism is about making quick judgments. El racismo se trata de hacer juicios rápidos. Sadly, tristemente, pero cada uno de nosotros hemos hecho algo, sea por racismo. In a way or another, we have sadly have race or judged people according to their race. Y today, as Christians, we should not be those type of people. Como cristianos, nosotros no debemos ser ese tipo de persona. When one makes a judgment, we usually characterize them on the race to rate them as either inferior or superior, demonstrating partially or bias. Muchas veces sobre las características de una raza, nosotros podemos calificarlos como si son inferiores o superiores, demostrando o parcialidad o sesgo. There are different types of racism. Hay diferentes tipos de racismos. Y hoy voy a hablar sobre tres que voy a identificar hoy en esta mañana. I'm going to talk about, there's many types of racism, but I have mentioned three today of what kind of racism, qué clase de racismo exista en nuestras vidas. First, there's the culture racism. Es la racismo cultural. It's a belief that a race is sometimes primary determination or having that they have better genetics or because of their skin or human traits that they're better than other people. And sometimes it will produce that they have inherited a superiority over a particular race. Dice que el racismo cultura es la creencia de que la raza es determinado principalmente por tener mejor genética, por tener mejor color de piel, y por eso muchos creen que son mejores que otros nomás por el tipo de color de su piel. And a lot of times ellos creen, o muchos creen que son mejores que otros. If an example I can tell you, us here that we live in Laredo, nosotros que vivimos en Laredo,
Somos bastantes mexicanos in very different cultures, different cultures. In our own home, we'll talk about sometime our skin color, nuestro color. Y en la familia todos tenemos el morenito. No, because I'm darker. And we would call them el morenito. And sometimes we would make jokes about them. Nos hacíamos burla de ellos porque eran morenitos. And we shouldn't. But the thing about it, we, como nosotros en nuestra casa lo hacemos hasta con nosotros propio familia. We even joke about our own family who has darker skin and who doesn't have darker skin. El que está más güero o el que está más morenito. And that is the kind of what they call culture racism. Es la cultura del racismo, cultura. And a lot of times we are judged by our skin. Muchas veces nosotros estamos juzgados por ser el color de uno mismo. El otro es el economic racism, el racismo económico. It's caused by a past racism of historical reasons affecting the present generation through deficits in the formal education and kinds of preparation in previous generation. Este racismo económico es causado por el racismo pasado y por razones históricas que afectan a la generación actual a través de déficits en la educación formal y tipos de preparación de generaciones anteriores. Y muchas veces es donde uno nació, te clasifican. One is judged from where they were born. A lot of times in our lives we are told you're either poor or you're either middle income or you have high income. Aquí el gobierno o la sociedad nos ha puesto either eres pobre o eres en clase mediano o como les dicen la high society, que tienen dinero. And that's a different kinds of racism. Ese es otro tipo diferente de racismo que nosotros vamos a decir, oh, este no tiene, este sí tiene, yo voy a hablar con él, yo no voy a hablar con él. A lot of us, we determine ourselves like, oh, he's got money and they don't have money. I'll talk to them because they have money, but since they don't have money, I'm not going to talk to them. And that is a way of what we call economic racism, el racismo económico de dónde quedas, en qué nivel estás. And then the other one is called the institutional racism. El otro es el institucional racismo. The institutional racism is discrimination by governments, their banks, universities, corporations, religions, schools, with a power to influence lives of many individuals. Dice aquí que es la discriminación racial por parte de los gobiernos. In the government, they don't tell you in their face, no te dicen en la cara, pero they label you, te ponen una etiqueta que tú eres este tipo de persona. No, sin conocerte, without knowing you. Un jugador que se llama Jim Brown, un jugador Jim Brown, que él fue votado el mejor jugador del NFL, de la liga profesional, de todos los 100 años que apenas cumplió la liga, after being 100 years in the league, he was voted the number 1 football player of all. Él fue votado el número 1 mejor jugador de todos los jugadores que han jugado en 100 años. Y él siempre dice que cuando él vivía con sus 8 hermanos. He said that the 8 brothers or sisters that they had, ellos todos se quedaban en un cuarto a dormir. They would all sleep in the same room, en el piso, on the floor. Pero él dice que él nunca supo que él estaba pobre hasta que el gobierno fueron y le dijeron, ustedes son pobres. And he was saying that when he lived with his family, there were 8 brothers and sisters, and they would live in the same room. And they would sleep together. And he said that he didn't know that they were poor until the government told them, you guys are a poor family. And that's the way the governments can do it sometimes. Also banks, los bancos, han ido los bancos, you've been to a bank and you want a loan, que es un préstamo. El banco te va a decir si lo vales o no lo vales. My father used to say, don't get mad, no te enojas, porque si no lo vales, no te lo van a prestar. Aunque tienes intenciones buenas, even though you have a good heart and you want to borrow, the banks will qualify you by what you make. El banco te va a cualificar para prestarte si vales o no vales, o que tengas o no tienes. Banks will accept you if you have value or you have no value. And sometimes there are good people that I know that want to pay. Hay gente buena que quieren pagar, because if they qualify, como no van a cualificar, muchas veces y tristemente el banco los rechazan. The university, las universidades también.
A lot of universities will pick and choose who they want. Ellos escogen quién viene y quién no viene. Hay escuelas de cualificaciones muy altas. There's some schools and universities that are great. But if you don't make the criteria, si tú no haces los niveles de ellos no te van a aceptar. They're not going to accept you. And that's another way of racism. Y esa es otra manera del racismo. Las corporaciones, corporations. Tú puedes ir y trabajar y buscar un trabajo en una compañía grande, and you can go in a big company. But there's companies just by your last name, nomás por tu apellido, they won't hire you. See, you get an application and your name is González or Treviño, if your name is tu nombre es González Treviño, y llega un hombre que se llama Johnson o que se llama Smith, muchas veces ellos van a ocupar a esa persona que tiene el pedido correcto. And that's racism, y por eso muchas veces el racismo existe, no nomás por tu piel, color, pero de qué nivel estás. Racism exists not only because of your skin color, but of your economic situation and also through your institutional. La otra son las escuelas, the schools. By the school district, tú vas aquí, los distritos de Laredo, you have 2 different school districts, and you can tell who has better schools and more schools than the one that doesn't. And it's not because of their fault, but a lot of times it's their economic situation. Muchas veces los distritos de las escuelas están buenas porque los ingresos que reciben por los impuestos, when they get their tax money or the tax money for those schools, you can tell what schools are better. In San Antonio, there used to be one called, it still is, it's called the Edgewood District. Era el distrito que se llamaba Edgewood. Es el distrito más pobre. Muchas veces ya los querían cerrar porque los estudiantes no estaban pasando lo que era para de los niveles del estado que esperaba. A lot of schools in the Edgewood District were going to be closed because of the levels of the education. But the problem is, it's not the kids. El problema no eran los niños. El problema es que muchos maestros buenos no quieren ir allá. A lot of good teachers don't want to go over there. Why? Porque los niños son muy diferentes. The kids are different. But the thing is, it's being racist. I mean, muchas veces nosotros queremos irnos a un distrito. We want to go live in this other district because it's better. Qué bueno para mejorar para tus hijos. Pero los niveles de las escuelas deben ser parejos con todos. And then the other ones that you are, the type of, is the religions. Religiones. There's racism in religion too, in churches as well. Hay racismo en las iglesias, en todos tipos de iglesias, all type of churches. I have a friend, and it's a true story, a long time ago, in Austin, Texas, en la ciudad de Austin. A friend of mine, his son, they were good Christians, eran cristianos muy buenos, y su hijo se quería casar con una americana, was going to marry a Caucasian. Y le dicen a él, y fueron a hablar con los papás para pedirle la mano. They went and go to ask for the hand of that girl. They sat down there, and my friend, el amigo de él dice, he's thinking, pues somos cristianos, we're all Christians, so it's all good, so it's todo bueno. Y dice, queremos pedirle la mano a su hija. We want to ask for your daughter's hand for my son, por mi hijo. Dijo, no puedo. Dice, why can't you? ¿Por qué no puedes? Pues primeramente no puedes porque son mexicanos, because you're Mexican. He says, wait a minute. El chamaco tiene un trabajo muy bueno. Trabaja con un banco y ya es un director. He's at a bank and he's a director. What do you mean you can't hire him? He says, no, I can't hire him. Why? Because you're Hispanic, porque son hispanos. And then mi amigo le dice, pero hermano, but a brother, he told him. Dijo, no. Don't talk to me about brothers. No, a mí no me traes de ser hermano. Aquí yo no quiero que mi chamaca. Y mi amigo, y él y su hijo y su esposa se fueron tristes. Que dieron, fíjate, hasta en la iglesia, even in the church, there is racism. Existe el racismo. Gracias a Dios, he went and married another girl. A beautiful girl, una mujer linda y cristiana y americana, y ellos tienen hijos y ahora están contentos. They're happy they got married. He married another girl and everything. But what I'm trying to say, lo que te quiero decir, el racismo existe hasta en las propias iglesias. And that's why it's important how we act. Es importante como uno se comporta. Because many times, even within the church, nosotros en la iglesia, nosotros podemos ser racistas, and that's why we have to be careful. Tenemos que estar cuidado en lo que estamos haciendo. Today, racism is a problem we can't ignore or run away from. Hoy, hermanos, el racismo es un problema que nosotros no podemos ignorar ni escapar, porque existe. You're seeing the things that are happening in the United States. Están viendo las cosas que está pasando en los Estados Unidos. Riots. Porque ellos they're correct to be
demonstrating, para ir a demostrar, protestar, tienen ellos la razón. Si no eres blanco, supuestamente los policías van a tratar a otros diferente. Gracias a Dios aquí en Laredo, I think our police department is awesome. Yo creo que nuestra policía es muy bueno para nosotros. Yo he visto que tratan, creo, a todos bien. Pero por una policía mal, todos lo van a pagar. A lot of times, because of one bad cop, everyone pays for it. It's like about you're a bad Christian, y uno cree que se ha encontrado un cristiano malo, van a decir, no, todos los cristianos son iguales. And we're not. We're different, somos diferentes. Y por eso el racismo, hermano, exists, but we need to know how to handle it. Necesitamos cómo manejar el racismo. Porque el racismo lastima. It hurts. When you're judged, cuando estás juzgado, and it hurts us. And muchas veces hay que estar con cuidado como hablamos. And we have to be careful on how we speak. Today, Paul wrote in 10:12, in Romanos 10:12, dice que Pablo dijo, there is no difference between a Jew and a Gentile. The same, the Lord is the Lord of all, who richly blesses all who call on him. Dice que no hay diferencia entre los judíos y gentiles. El mismo Señor es el Señor de todos y bendice ricamente a todos los que lo invocan. Whether you're a Jew or you're a Gentile, in those days, in the eyes of God, en esos tiempos. En ese tiempo nosotros somos gentiles. We are Gentiles. And the other race are the Jewish people, la gente de son judíos. And that's why many times Jews today are being persecuted. Por hoy en este día, por eso siempre el humano ha tratado de quitar la raza judía. If you look at in the countries of the Middle East, en los países en el Middle East, no sé cómo dice en español, Medio Oriente, but if you see it, just like Iran and Iran, ellos en sus bombas nucleares, en their nuclear bombs, or their whatever bombs que they use, cualquier bomba, ellos dicen destruir a Israel off the map of the earth. Ellos en sus intenciones es quitar a los judíos, a quitarlos afuera de la mapa de esta tierra. And the reason is that racism goes back in the old days. Todo regresa a los tiempos de la Biblia. Either eres judío or eres un gentil. And God had his chosen people. Dios tenía sus propios gente. Y voy a leer ahorita más por qué y qué lo quisieron ellos. And we're going to read about what God had chosen people and what they did wrong and why God today opens the door for all of us. Y por eso, por su error de ellos, Dios abrió la puerta a cada uno de nosotros. So the question today is, what does the Bible say about racism? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre el racismo? The first thing we need to understand is that there is only one race in the human race. La cosa de respuesta es lo primero que hay que entender, que en esta discusión es que solo más hay una raza y nosotros somos la raza humana. In the eyes of God, he sees us all the same. En los ojos de Dios, Él nos ve todos iguales y no ve diferentes. Ahora, hay diferentes. There's Caucasians, Africans, Asians, Indians, Arabs, and Jews. And they are all, but they're just different races. Hay diferentes tipos de razas. Son los Caucasians, ¿cómo se dice? Los blanquillos. The Africans, los africanos. Los Asians, que son asiáticos, indios, árabes y judíos. Y no son razas diferentes. Para Dios, ellos son iguales. But rather, they are different ethnicities of the human race. Más bien, ellos son o somos diferentes etnias de la raza humana. La palabra etnias or ethnicity says it's relating to a large group of people, classified according to common racial, national, tribal, religious, language, or cultural origin or background. La palabra, el término de esas etnias es relacionado con grandes grupos de personas clasificadas de acuerdo con el origen o el antecedentes raciales, nacionales, tribales, religiosos, idiomas o culturas comunes. All human beings have the same physical characteristics, but there are some minor variations, of course. Todos los seres humanos tenemos las mismas características físicas, pero nosotros hay pequeñas variaciones. There's different ways that we're built. Bueno, nosotros tenemos la nariz más grande. Some of us have larger nose. Some of us have bigger ears. Tenemos orejas más grandes. Otros tenemos unos labios más grandes. We have bigger lips.
Hay los que tienen cabello. There's some people that have hair and some people that don't have hair. I remember in high school, I wish I had straight hair. Yo cuando estaba en la escuela en high school, yo quería tener mi pelo así bien liso, pero lo tenía como, los morenitos tenía como un afro en la escuela en high school. Y yo me echaba, en ese tiempo no existía el conditioner, no estaba el conditioner para bajar mi cabello. Todo lo que teníamos en ese tiempo era 3 flowers, se llamaba 3 flores, era un gel que te ponías y quedaba, parecía que me tenía una cachucha puesta porque estaba bien pegado mi cabello. And the thing about it is that that's the way God made me, y esa es la razón como Dios nos hizo. Y por eso Dios hizo el chaparro, He made the short ones, He made tall ones, los hizo altos, los hizo delgaditos, He made us skinny, nos hizo cachetones with big cheeks. He made us in all different ways. Nos hizo Dios en todas diferentes maneras. Aunque tenemos los mismos características, we have the same characteristics, but God made us in a different way. Also, God put us, there's all types of levels of people within the same race. Aquí existen todos los niveles de personas de dentro su propia raza. In all races you have the same. Mi papá decía, todas las razas son iguales. All races are the same, he would tell me. He would tell me, first, there is smart people. Hay gente inteligente entre las razas. Hay gente que no quieren trabajar, that they don't want to work. Hay gente que quiere trabajar y hay gente que want to work. And there are people that don't have money. Hay gente que tienen dinero y hay gente que no tienen dinero. And the thing is that nosotros, our races, we're all the same. Todos somos iguales. Y más importante, the most important is that all human beings are equally created in the image and likeness of God. Vamos a Génesis 1, del 26 al 27. Aquí vamos a leer que nosotros somos todos creados a la imagen y semejanza de Dios. It says in Genesis 1, 26 and 27, lo voy a leer en español. It says, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. And that's why when He came to save the world, He said the whole world. Si vamos a Juan 3:16, you come to John 3:16, it talks about that God said He loved the whole world, that He sent His only Son to die on the cross. The world obviously includes all ethnic groups. Aquí dice que Dios amó tanto el mundo que envió a Jesús a dar su vida por nosotros. El mundo obviamente incluye a todos los grupos étnicos. He came to die for everyone. He didn't say, I'm going to die for this group or this group only. Él no vino a morir nomás para un tal grupo o ese grupo que tiene dinero o que no tienen dinero, que son blancos y todo. And that's the thing. For all ethnics, por todos los tipos de grupos. Yo no estaba oyendo el servicio de ese morenito George Floyd que falleció, que murió, oí el sermón de él. Y el pastor que estaba hablando decía que el Jesús de Dios es morenito. Decía, my black Jesus, mi Jesús negro. Y yo, pues, mexicana, ¿cómo? ¿Qué color es el Cristo? What color was He? But the thing is, shouldn't be worried about what color. No debe importar qué color es. It's like the joke about, I always say, que digo que estaba un americano y morenito, there was a black man and a white man. They were arguing que Jesus was white and Jesus was black. Dicen que estaba Cristo morenito y que Cristo era blanco. Y a casualidad, los dos hombres mueren en el mismo momento. The two guys happen to die at the same time. And they show up en la entrada del cielo. They show up at the gates, en la entrada al cielo. Y están los dos y dicen, mira, vas a ver, you're going to see. And at that time, va pasando Cristo. En este tiempo va pasando Cristo. Y dice Cristo, buenos días. And He tells them, buenos días is good morning. So that all of a sudden they said, I didn't know Jesus was a Hispanic. And that's why what Paulo Rodrigo say, y se llama Jesús. So the thing about it is that God does not show partiality or favoritism. Dios no muestra la parcialidad o favoritismo. En Hechos 10:34, in Acts 10:34, he says, then Peter began to speak. He says, now I realize how true it is that God treats everyone the same.
Entonces Pedro respondió, vio con claridad que Dios no muestra favoritismo. Ephesians 6:9, masters, treat your slaves in the same way. When you warn them, do not be too hard on them. You know that the God is the master and yours is in heaven. And he treats everyone the same. Y ustedes amos tratan a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amor en el cielo y él no tiene favoritos. And that's the way it should be. Wherever you have authority, donde tú tienes la autoridad, where you work, o donde estás trabajando, o donde sea maestro, seas aquí en la iglesia, just because you have that authority, nomás porque tienes la autoridad, nosotros debemos tratar a todos iguales. We should treat everybody the same. We shouldn't have favorites. No debemos tener favoritos. Y por eso nosotros debemos tratar a todos iguales, and that's why we should treat everybody the same. In James 2:4, in Santiago 2:4, it describes that those who discriminate are as judges with evil thought. Dice que en Santiago 2:4 se describe que a los que describen como jueces son como jueces con malos pensamientos. And that's the problem that we do have as human beings. Es el error que tenemos nosotros porque nosotros le ponemos identificación. We put labels. Nosotros ponemos etiquetas a las personas que vemos. Just by seeing a person, we already label them. Luego le ponemos una etiqueta a quién son. We see him the way he's dressed, como está vestido. Either está pobre o no se sabe vestir or tiene mucho dinero. Sometimes we see people the way they dress and we say, oh, they either have money, they don't have money. Or when we see people with tattoos, cuando vemos la gente ahora con tatuajes. In my days, there's two types of tattoos that people wore. Hay dos tipos de tatuajes que ponían las personas, eran los soldados. Ellos tenían los que estaban en la Marina, in the Navy, they had the anchor. The ones that were in the Army or Marines, they had UMC Marines, or they had the Army, or where they battled in Vietnam, donde fueron a las batallas. But now today, people have tattoos. La gente tiene tatuajes. And I can tell you the truth, te puedo decir la verdad, gente que tiene tatuajes, I can imagine que cuando te ve la gente, or when people see you, we back out like, oh, they got a lot of tattoos. Tienen muchos tatuajes. And what do we say? No me se me va a robar. He's going to steal. No, he's a bad person. No, es una persona mala. No, he's a druggie. No, es un drogadicto. No, él es de la cárcel. No, he comes from prison. No. We do that. Lo hacemos. And the thing is, as Christians, nosotros como cristianos, nosotros no debemos ponerle etiquetas a las personas. A lot of times we can hate people, podemos odiar o ir a la gente porque alguien nos dice mal algo de esa persona. They tell us things about that person and we label them. We tell them, le ponemos ay. Yo recuerdo a mi mamá o a mi papá que una muchacha porque le gustaba fumar. There was a girl that used to like to smoke. And he was my sister's friend, era amiga de mi hermana. Y le puso la etiqueta, ahí está la marihuana. There's the one that likes to smoke dope. Y pasaba and you would say like, oh, we would talk about her name. Nomás decíamos el nombre. Decía mi papá, la marihuana. And a lot of times that we put labels on people. Nosotros ponemos etiquetas a la gente. And we shouldn't to identify. No debemos decirles por sus nombres. We should call them by their name. And that's why we should not judge and discriminate people. Por eso nosotros no debemos discriminar a la gente. Nomás porque queremos. Instead, we are to love our neighbors just as ourselves. In Santiago 2:8, in James 2:8, it says the royal law is found in scriptures today. It says, love your neighbor as you love yourself. If you really love the law, you are doing what is right. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, todo como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. And the thing is, you should love the way you love yourself, como tú te amas, tú debes amar a la gente. You should love those people because the way you are. And what I'm talking about is a person that has Christ, una persona que tiene Cristo, va a poder entender. The only way we will beat racism, la única manera que se va a ganar el racismo es que cuando uno tiene a Cristo completamente en su corazón. When you have Christ, the only way racism will ever be beaten is you're a person of Christ that sees people just like Christ sees them. Nosotros debemos pedirle a Dios, a Cristo, que nos da sus ojos para ver a la gente en la manera que son. And in the Old Testament, God divided humanity, like I said, in two racial groups.
En el Antiguo Testamento Dios dividió a los humanos en dos grupos raciales, judíos y gentiles. God's intention for the Jews was for them to be kingdom of priests ministering to the Gentile nations. La intención de Dios era que los judíos fueran un reino de sacerdotes que iban a ministrar a las naciones gentiles. Instead, for the most part, the Jews became proud of their status and despised the Gentiles. En cambio, en su mayor parte, los judíos llenos de orgullo de sus estatuas, y ellos despreciaron a los gentiles. Jewish in the Old Testament, if you read in the New Testament, en el Testamento Nuevo, los judíos no querían nada que tener con los gentiles. They didn't want nothing to do with Gentiles. I remember in my days again, my Jewish friends that I knew, personas judíos que conocía, ellos no se podían casar. Ellos decían, man, me gusta esta muchacha, I like this girl, me gusta bastante. Okay, we would say, okay, well, why don't you date her and ask her to be your girlfriend? ¿Por qué no le pides ser tu novia? Es que no puedo, I can't. ¿Por qué? Porque mis papás no me permiten. They don't allow it. And why? Because we cannot marry other people. Nosotros no podemos casarnos con gentiles. And what happens if you get married? ¿Qué pasa si te casas con ellos? Dijo, a mí me cortan de mi herencia. They'll cut me from my inheritance. They'll leave me in the street. Me dejan en la calle. And the thing is, why? Dijo, because we cannot deal with Gentiles. No podemos estar con gentiles. Y por eso Dios vino y ellos era el mundo perfecto. Dios quería que vivían juntos, pero ellos, los judíos, no querían a los gentiles. Y por eso cuando Cristo vino, when Jesus Christ came to this earth, He came to put it into destroying, and He became the dividing wall. He and destroyed the dividing wall of hostility. En Efesios 2:14 dice que Jesús puso fin a esto, destruyendo el muro divisorio de la hostilidad. In Ephesians 2:14 it says, in Efesios 2:14 it says, Christ Himself is our peace. He has made Jews and Gentiles into one of the people. He has destroyed the hated that was like a wall between us. Dice que pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos. Él unió a los judíos y a los gentiles, y en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separa. All forms of racism, being prejudice and discriminations, are insult to the work of Christ on the cross. Todas las formas de racismo, prejuicio y discriminación son insultos a la obra de Cristo en la cruz. If you claim that you're a Christian, si tú dices que eres de Cristo, and you have racism, y tienes racismo en ti, you are insulting the cross. Estamos insultando a la cruz. And that's why I said, in us, en nosotros, por ser humanos, for being humans, we do have some racism in our hearts. Sí tenemos racismo en nuestro corazón. And not porque it's about skin color, no por el color del piel, pero muchas veces, ¿quién es mejor y quién no es mejor? And I've seen it, yo lo he visto. Have you seen, if you talk about, in Mexico City, you talk about the people that live in Mexico City, los que son chilangos. Everybody else, todas las otras ciudades en México, no hombre, el chilango se cree, he thinks he's better. Just like here we think New Yorkers, the New Yorkers, when they talk, cuando ellos hablan que son los mejores que todos. They think they're better than everybody. And of course, pues you don't like it, no te gusta. Si tú hablas de los que son de Monterrey, you talk about que son agarrados, that they're bien codos, that they don't like to spend money, they hold on to the money. And there's all types. But the thing about it is that even in our own race, en nuestra propia raza, hay gente de que nosotros mismos discriminamos contra nuestra propia raza. And the thing is that we even ourselves, we also discriminate or have racism in us within our own people. And that's why Christ came to change that. Por eso Cristo vino a la tierra a cambiar eso. And we can be that change. Y nosotros podemos ser ese cambio. Porque lo que necesita Estados Unidos como la tierra, what the United States needs right now, is Christ in their lives. Y lo que necesitamos enseñar a la gente que Cristo
es el que necesitamos. Jesus says, He commands us to love one another. Jesús nos ordena que nosotros debemos amarnos unos al otro. En Juan 13:34 says, aménse unos a otros. Tal como yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros. Just as Christ loves you, como Cristo te ama a ti, you should love your fellow man, tu propio hombre. If God is impartial and loves us with impartiality, si Dios es imparcial y nos ama con imparcialidad, nosotros debemos tratar a todos iguales. You should treat everybody the same. To me, the employees that we have, los empleados que tengo, que piensen porque limpia, que he cleans the warehouse, la oficina o donde sea, al lugar de mi gerente, to my general manager, I treat them the same. Yo los trato igual. Because that's the way that we should be treated. Así nosotros debemos ser tratados. Un señor morenito que estaba hablando en Fox News, this black American African was talking about, he was saying, todo lo queremos, all we want, dijo. We don't want you to give us money. No queremos que nos das dinero. No queremos que donen dinero to donate and to help and give to those. Eso está bonito, that's fine. But that makes you feel guilty. Y eso te hace sentirte culpable. Y por eso uno cree que necesita darnos. We don't want. Yo no quiero que me das dinero. I don't want you to give me money. What I want, lo que yo quiero es que tú me ves como tú te ves. The way you see me is the way I want you to see. The way you see yourself, I want you to see me. Treat me just the same as you want to be treated. Trátame a mí. Verme a mí, no por mi color, no por mi apariencia, verme a mí por quien soy. And that's the thing, he says, look at me, not because of my color or my race, look at me because of who I am, quien soy yo. And that's why you have to ask yourselves, are we a racist? ¿Somos racistas? We can be. Podemos hacer, pero no en esa manera duro, not in that hard way, but we can pick and choose who we want to help. Muchas veces nosotros escogemos a quién le queremos ayudar y a quién no. Y aquí voy a leer la historia. Vamos a Mateo 25, del 31 al 46. Let's go to Matthew 25, 31 to 46. Here I'm going to talk about where Christ says that whatever we do to the least of his brothers, we do it to him. Cualquier cosa que hagamos al menor de sus hermanos, lo hacemos a él. And here, you can read, lo que podemos leer es que aquí habla Cristo sobre, bueno, I'm going to read, lo voy a leer. Mateo 25, Matthew 25, 31 to 46, and I'm going to read it in Spanish. It says, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Verse 32, versículo 3 dice, todas las naciones se reunirán en su presencia. Y él separará a la gente como un pastor, separando las ovejas de las cabras. Podrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su lado derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas, respondieron, Señor, ¿en qué momento ¿en qué momento te dimos hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos algo de beber. Te vimos con extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermos en la prisión y te visitamos. Y dice el 40, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey dirigió al lado izquierdo y le dijo, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparando para hacer el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar,
Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en la prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o sed o como extranjero y desnudo o enfermo en la prisión y no te ayudamos? Versículo 45 dice, y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar a los más insignificantes de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, por lo justo entrarán en la vida eterna. He's putting us in our place. Él nos está poniendo en nuestro lugar. Cuando tenía hambre, me dices de comer. When is the last time you have seen a homeless person and you give him something to eat? ¿Cuándo fue la última vez cuando ves a una persona en la calle y le dices algo de comer? Que le compraste y dile, mira, aquí te quiero dar, I want to give you this. When was the last time when you saw a family that's barely making, cuando viste una familia que apenas la están haciendo, y dices, hermano o hermana or person, let me give you something to eat, déjame darte algo de comer. ¿Cuándo fue la última vez? Oye, los niños, ellos necesitan zapatos, necesitan ropa. ¿Cuándo fueron a ayudarles, darles, hey, here's some food? Because in our own homes, en nuestra propia casa, tenemos mucha comida y mucha ropa que ni usamos. We have a lot of clothes, a lot of food that we don't even use when someone can use it. When was the last time you went to the hospital? Well, right now you can't, ahorita está duro. Pero ¿cuándo fue la última vez a ver una persona en el hospital? When was the last time you went to visit somebody? Or how about going to the jailhouse? Or prison, o ir a la cárcel, o visitar a alguien en la prisión. This verse hit me. Este versículo me pegó tan duro. When my friend Jesse and Leon went to prison, cuando fueron ellos a la cárcel. And when I read this verse, because I wanted to go visit, quería ir a visitarlos, y me decían todos, no, don't go. No vayas, don't go visit them, porque van a decir que tú eres culpable, because you're the blame. No, go visit them, go see them. And when I saw this verse, cuando yo vi este versículo, hermanos, me pegó, it hit me. Because I said, what if it would have been me? ¿Qué pasa si fuera yo en el otro lado? What if I would have been that person on the other side? What if I was naked and I had no clothes? ¿Qué pasa si yo fuera esa persona que estaba desnudo y no tenía ropa? ¿Qué pasa el hombre que tenía hambre, que estaba yo en la calle y nadie me ofrecía? ¿Qué pasa con la persona que si estaba enfermo en el hospital, if I was sick in the hospital and I didn't go visit it, y no fue a visitarlos? And that's when I said, you know what, yo no voy ni modo lo que me digan. Say what you want to say, digan lo que quieren. Yo voy a visitarlos, porque si yo estuviera en la cárcel, if I would have been in prison, I wish somebody would visit me, que alguien viene a visitarme. Y por eso lo que dijo Cristo, and just what Christ just said. He said, did you do it? ¿Lo hiciste? Have you done it? ¿Lo has hecho? Y no nomás una vez, not saying one time, that we're always doing, que siempre lo estamos haciendo cuando podemos. And we should, debemos. Or invite people to your house, or invita a la gente a la casa. Before in our house, not that we didn't do it, no se decía, porque antes, pues, you protect your home, protejas tu casa. But then you should know who is who, debes saber quién es quién, y tú sabes que alguien necesita quedarse en tu casa or somewhere, that you stay at their house. I remember, yo te digo, aquí porque está mi familia aquí, o está mi familia, I remember once I go to go pick up my wife, at that time my girlfriend, que era mi novia, and I'm there waiting outside, estoy esperando afuera, y comienzo a ver gente saliendo de la casa, people coming out. I'm like, what? Y eran como 8 o 10 personas. Like, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues no, que era mi novia. I thought she was my girlfriend. Y era una familia, it was a family. And I'm seeing them. And I'm like, what? Y pues ellos se van. They go. So I go inside the house and I see colchones. I see mattresses on the floor. And I'm like, what is this? And I says, no, man, es que son personas que conocemos y pues no saben, no tienen dónde quedarse. They came to visit, they don't have a place to stay, so we offer them our house, ofrecemos nuestra casa. And that's when I was like, wow, yo nunca he visto eso. I had never seen that. And I'm like, wow. And that's where the verse says, aquí comienza el versículo, cuando necesitaban dónde quedarme. And it's the same thing. Nosotros, aunque no tenemos todos,
como quiera yo tengo hermanos y conozco hermanos, aunque no tienen la casa más grande, even though they have the biggest house, they offer their house, ofrecen sus casas. And that's why Christ will say in the judgment day, el día del juicio, Cristo says, este mismo versículo, the same verse, he's going to tell me. He's going to tell me, did you visit me? Me visitaste, me diste, you gave me. You helped me, me ayudaste. Y por eso Dios dice en ese día del juicio, en el judgment day, dijo, separó como un pastor a las ovejas y las cabras. He separated the sheep and the goats. And you have to ask yourself, which one am I? ¿Cuál soy yo? Am I a sheep or am I a goat? ¿Soy una cabra or soy una cosa? Because the way you treat people, como tú tratas a las personas, aquí dice qué tipo somos. Here it tells us what type we are. And that is Jesus talking. Ese es Cristo que está hablando, que nosotros debemos siempre estar preparados to help people. We should be prepared to help the people. If we treat a person with contempt, si nosotros tratamos con una persona con desprecio, we go, ay, no, somos racistas, we're racist. When we are mistreating people that God created in His own image, cuando nosotros maltratamos a una persona creada en una imagen de Dios, we are racist. When they are hurting somebody who God loves and for whom God died for, entonces cuando nosotros estamos lastimando a alguien a quien Dios ama y por quien Jesús murió, somos racistas, we are racist. When men are hitting their wives, cuando hombres pegan a la mujer, somos racistas. We're being racist because we think we're better than, creemos que nosotros somos mejores que ellas. Or la mujer pegando al esposo, sometimes, or the wife hitting the man, because she must be inferior, ella es superior en su casa. But whatever it is, en cualquier causa es, the thing about it is that is considered in the eyes of God as a racism, como racismo. And that's why today, hermanos, racism it comes in various forms and various degrees. El racismo, hermanos, viene en diversas formas y en diversos grados. It has been a plague of humanity for more than 1,000 years. Ha sido una plaga para la humanidad durante miles de años pasados. Racism has existed in the 60s, en los 60, 68, 69. Existió el racismo a lo como está ahorita, just the way it is today. And these are signs, y estos son señales, hermanos, que Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Because He says there is when the world is going to be so divided. Va a ser cuando la tierra se está tan dividido, es cuando Cristo va a regresar. And that's why, hermanos, if you've been treated by a racist, si alguien te ha tratado como una persona, si te han tratado mal, if you are a victim of racism, si usted ha sido una víctima del racismo, hermano, o ha sido por los prejuicios o la discriminación, dice la palabra de Dios, aunque nosotros nos han tratado mal, aunque la gente nos han juzgado, even people have judged us and treated us wrong or discriminated against us, the Bible says that we need to forgive them. Nosotros necesitamos perdonar a ellos. In Efesios 4:32, in Ephesians 4:32, it says, be kind and tender to one another. Forgive one another just as God has forgiven you of what God of Christ what has done for you. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Racism or racists may not deserve your forgiveness. Los racistas a lo mejor no merecen tu perdón. Maybe they don't deserve your forgiveness. But if God can forgive us, we can forgive them. Si Dios puede perdonarnos a nosotros, a que nosotros no merecemos el perdón de Dios, even though we don't deserve the forgiveness of Christ, He still forgives. Él como quiera los perdona. Y nosotros debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. Lo que debemos hacer es orar por ellos. What we should do is pray for them because they don't know. Muchos de la gente que son racistas ni saben por qué son racistas. They don't know why they're racist because as a young child they were taught, de un niño desde joven, they were taught to be like that. Today I was proud to come this past weekend. We went to San Antonio yesterday to my yernos cumpleaños, my two son-in-laws that had their birthday. And with my sister and her family, la familia de nosotros nos juntamos en, fíjate que there's interracial, está de diferentes razas en la familia.
And we all look at each other, lo tratamos todo igual y todo, aunque mi pobre yerno, Kevin, le hacen sus chistes, le avientan el chino. You know, they call him hey chinito, and he laughs about it, and we shouldn't, but he understands, entiende. Tenemos a Chris, que es güero, pues mexicano, él dice, pero se pide Johnson, es Johnson. And we make fun because we call him a gringo, like a white guy. But the thing is that we don't see each other as color. No vemos nosotros unos al otro como el color. Si estos hombres aman a mis hijas, if they love my daughter, I love them as well. And we should love one another. Debemos amarnos unos al otros en las personas que somos. If we talk a lot, si hablamos mucho, si somos calladitos, if we're quiet persons, we should love each other. Debemos amarnos a todos. Si una hermana tiene muchos hijos, debemos amarlos a ellos porque tienen muchos hijos. El que no tiene hijos, debemos amarlos igual también. We shouldn't be putting labels on each other. No debemos poner etiquetas al uno al otro. Debemos quitar esas etiquetas y verlos a cada una persona como Cristo. We should look at each other as Christ sees us, as a creation of God, como una creación de Dios, porque dice la palabra es que nosotros tenemos la imagen de Él. We are the image of God, the person that we have, and that's who we are. And that's why it's important. For those who practice racism, prejudice, and discrimination need to repent. Dice que los que practican racismo, los prejuicios y la discriminación necesitan y deben pedir arrepentirse. If you have been in some way a racist, y de una manera u otra que has sido racistas en una manera aunque no querías, even though you didn't want to, we should ask for forgiveness. In Romans 6:13, en Romanos 6:13, ya voy a terminar, hermanos. Dice aquí, Romans 6:13, it says, don't give any part of yourself to serve sin. Don't let any part of yourself be used to do evil. Instead, give yourself to God. You might have been brought from death to life. So every part of yourself to do good, to do what is right in God's eyes. No dejan que ninguna parte de su cuerpo se convierta en sus instrumentos de mal para servir al pecado. En cambio, entréganse completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto y para la gloria de Dios. Y para terminar, abren sus Biblias a Lucas 9:48. Look at Luke 9:48, and I'm going to finish right now with this verse. Jesus said these words to all who were listening. Cristo le dijo a todos los que están oyendo esta palabra. In Luke 9:48 it says, then he spoke to them, he says, anyone who welcomes this little child in my name welcomes me, he said. Anyone who welcomes me welcomes the one who has sent me. The one who considered least important among all of you is really the most important. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe el Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. La persona que tú consideras menos importante es el más importante. The person that you feel is not important is the most important in the eyes of God. En los ojos de Dios, en los ojos de Cristo, todos nosotros somos importantes. We are all important, and we should make everybody feel important. Nosotros debemos hacer a todos sentirse importante. ¿Y cómo se hace? Lo respetamos. We respect them. And we don't judge them. No los juzgamos por su color de piel, o qué tanto dinero tienen, o cómo se vistan, o qué carros manejan. We should not judge people of their skin, or their status, financial status, or what they drive, or how they clothe, or what they do. We should see them just as the least important, becoming the most important. Nosotros debemos verlos a ellos como el menos importante al más importante. ¿Y por qué? Porque Cristo nos dice, because Christ tells us. And He looks at us all the same, todos igual, Él nos ve. Y lo que Él ve es el amor para nosotros y la compasión. What He sees as us is He has the love for us and the compassion. And we should have that compassion for everyone. Para todos nosotros debemos tener esa compasión. Voy a pedir que se levanten. I'm going to ask you all that are in here to stand up. Y si ustedes están en sus hogares, voy a pedir que vamos a orar. Let's pray. Y en este momento que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no ser racismo. I'm going to ask that you pray and you ask God, help me not to be a racist. If you say you're not a racist, tú dices no racistas, well, also ask Him to help you not to be a liar. Que te ayude también, que no seas mentiroso, porque todos en una manera o una forma
we can become racist. Vamos a ser racistas. Vamos a orar. Let's pray. Heavenly Father, at this time, at this moment, Father, it's just so hard to speak about this. Padre Santo, yo sé que para nosotros es uno muy duro para hablar o predicar sobre esta palabra, el racismo, Padre. But even us as human beings, nosotros como humanos con cuerpos de ser pecadores, uno que nació en el pecado, us as being sinners that were born in sin, we are sinners, Father, and we are guilty. Somos culpables even of racism, hasta ser racistas en nuestro propio raza, in our own race, Father. And I ask, Father, that you help us to change, que nos ayudes a cambiar, to transform us, transformarnos, Señor, a ser como tu Hijo Cristo Jesús, just to be like your Son, Jesus Christ, Father. Transform us. Let us look through your eyes. Déjanos ver por tus ojos, Señor. Déjanos ver esa compasión que tienes para todos. Help us to see with your eyes, Christ, that we can be compassionate, loving, con el amor tuyo para todos, Señor. Forgiving, perdonando, Señor. And not judging them of the way they look. Y no juzgarlos, Padre, por la manera como se ven ellos, pero verlos con el amor que ellos necesitan a un Cristo. Because we should look at them because they also need a Christ. Father, I pray that you help us to help all those individuals that were mentioned in the Bible. Padre, te pido que nos ayudes a entender y a ver a esas personas, Señor. Help us to give. Ayúdanos a darles a aquellos que necesitan. For those that need, help us to give to them. Help us to visit those that are sick or in prison. Ayúdanos a irnos a visitar los que están en sus hogares enfermos o en la prisión o la cárcel. Ayuda, Señor, ayudar a esos que están en la calle. Help us to help those that are in the street. And help us to invite people to our homes for those that need somewhere to stay. Ayuda a invitar a alguien en estos hogares para ayudar a esos también que necesitan, Padre. Because the Bible says that whatever we do to them, we're doing to you. Dice tu palabra, lo que hacemos a ellos, lo estamos haciendo a ti, Cristo. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a hacernos como tú. Help us to be like you, Jesus, this day. And this morning I ask you to come in my heart. Y esta mañana te invito que entres a mi corazón y que me lo cambies. And that you change my heart, Father. Help me and fill it up with love. Ayúdame, llénalo con tu amor, Padre. Ayúdanos, Señor. Ser diferentes, ser nuevos. Help us to be different and help us to be new. And help us today to be a new person. Ayúdanos a ser una persona nueva en Cristo Jesús. In Jesus Christ, Lord, I ask that you help us and be with us. And we ask all of this in Jesus' name. Y te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Un aplauso al Señor. Quiero darles las gracias y ahora voy a pedirle al hermano Albert y gracias hermanos por las máscaras y todos tenemos que seguir reglas y